Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo los trata la lluvia? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Alejandro? Acá llueve, en mi barrio llueve a lo loco. Menos mal que no fuimos a la facultad, si no nos hubiera agarrado allá o en el camino. Tiene sus ventajas estar en casa. Hermoso, profe, dice Josué. Sí, la verdad que los días de lluvia, Josué, son espectaculares. Yo los disfruto mucho, pero a veces pasa que, bueno, uno tiene que salir y llevar cosas. Por ejemplo, yo a la facultad llevo el proyector y llevo la notebook. Entonces, te imaginas que cuando veo que está por llover, me pongo loca porque tengo que llevar bolsa para todo. Es todo un tema movilizarse, pero después, bueno, las lluvias de verano siempre son hermosas. Y me imagino que estando desde casa, ustedes estarán cómodos ahora, ¿no? Son las ventajas de estar en lo conocido, en el espacio conocido. La casa, la mesa, la taza. Bueno, ok. Hoy comenzamos trabajo práctico nuevo y tenemos el parcial el día sábado. Al parcial van a entrar todos los ejercicios que veamos esta semana. Es decir, fíjense ustedes, ahí tienen la planificación en pantalla. Vamos a ver el ejercicio 1, 2, 6, 7, 15 y 20. En ese reconto de ejercicios vamos a tener de medias poblacionales, de varianza poblacional y de proporción. Y lo mismo vamos a estar trabajando en la clase de mañana. Es decir que hay que prestar atención, simplemente no van a ser ejercicios difíciles, pero sí es necesario que presten atención, que tomen nota, que resuelvan los ejercicios, van a poder trabajar con tranquilidad. A ver, voy a admitir a los compañeros que están llegando. Van a poder trabajar con tranquilidad entre hoy y el jueves. Acuérdense que tienen clase de teoría y de práctica, así que van a poder hacer preguntas y demás. Lo que nos interesa a nosotros es comprobar que el tema está comprendido. ¿Sí? No les vamos a poner ejercicios súper difíciles, pero sí vamos a tratar de comprobar que el tema haya quedado comprendido. Después ya en la vida profesional ustedes se ocuparán de involucrarse, interiorizarse y profundizar sobre los temas que realmente les interese. ¿Mm? Ok, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Buenas tardes, profe. Disculpe, yo soy de otra comisión y tengo un problemita con el trabajo de competencia que nos asignó. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Nosotros justo somos el grupo 20, soy Melanie Rosario Chauque, y bueno, uno de nuestros integrantes, que es Cruz Lucas Guillermo, no trabajará con nosotros porque, bueno, le chocan los horarios justo mañana. Entonces, bueno, estamos únicamente mi compañero Alex Benjamín y, bueno, y yo. Bueno, Nosotros nos enteramos, oh, nosotros nos enteramos muy tarde, la verdad, de qué ejercicio nos asignó, porque justo nuestro compañero que nos asignó o sea, que nos dijo los ejercicios, la competencia pasada, fue Lucas, porque, bueno, Benjamín y yo somos nuevos en esto y nunca supimos cómo enterarnos de esas cosas. Entonces creí que me iba a llegar un correo, digamos, con los ejercicios asignados, pero no me llegó nada. Y cuando le pregunté a mi compañero por la duda si es que sabía, Lucas, no, o sea, me dijo recién anteayer y fue a la noche. Entonces, no sé si puede correr la fecha o igualmente le presento mañana. ¿ustedes tienen los ejercicios resueltos ya? No, recién hoy nos estamos poniendo a resolver los ejercicios, sino lo que pasa, o sea, no es el tema de los ejercicios, sino que practiquemos nosotros con mi compañero para darle la defensa a usted. Claro. Yo no tengo problema en que ustedes presenten mañana. El tema es que ustedes se sientan en condiciones de hacerlo.
La evaluación de competencia en realidad es para ustedes. Si ustedes mañana no están en condiciones de presentar, yo sigo dando clases. La evaluación de competencia es para que ustedes puedan tomar esos 2 puntos por el parcial. Acuérdate que el parcial es este sábado. Y en muchos casos esos 2 puntitos que parecen poco, en realidad van a hacer una diferencia cuando hay una nota de promoción o una nota de aprobación que ya está ahí próxima a cumplir. Sería cuestión de que ustedes lo definan. Si ustedes llegan para mañana, los espero en mi horario de consulta. Nos reunimos acá como siempre. Yo doy 1 hora de clase y a continuación pasan los alumnos que hacen la presentación. Si no llegan, bueno, ya me voy a dar cuenta y yo sigo dando algún ejercicio. No hay problema. Nos ¿Podríamos ser enteraremos el mañana, último? ¿te parece? Sí, podríamos ser el último grupo. Son el único grupo. No hay más Sí. interesados en la evaluación de competencia. Bueno, ok. Ok, bueno, espero que nos veamos mañana y Profe, si no, bueno, será para otra oportunidad. De profe, acuerdo, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había alguien que había habilitado el yo, micrófono. profe, Nicolás. disculpe, yo esta mañana ya di las evaluación de competencia con la clase de la profe Grada. Yo le mandé un mensaje esta mañana en un juego virtual y le dije los ejercicios. Nosotros hicimos el ejercicio 16, 18 del TP6 y los Ajá. dimos en la comisión de la profe Grada, digamos, así que ya expusimos la competencia. Bueno, te anoto. Decime cómo es tu apellido. Nicolás Córdoba, ¿Sí? eh, Chávez Julieta, Comisión 1, Grájeda, Chávez, Julieta, ¿sí? y Guerrero Iriana. Guerrero, Ileana. Sí, sí. Bueno, dale, yo los marco entonces para después asegurarme que les carguen la nota. Bueno, ¿Dale? gracias, profe. Bueno, gracias por avisar. A mí me pasa que como yo tengo identificados a los alumnos de mi comisión y veo que no han presentado alguna actividad, me preocupo y empiezo a mandar mensajes para preguntar qué es lo que ha pasado, por qué no se han presentado o por qué no dan la asistencia, bueno, lo que corresponda. Y avisándome, entonces yo ya entro, registro, tomo mis previsiones y ya no los molesto con mensajitos de texto o mensajes en el aula. ¿Mm? Ok, bueno, comenzamos con el ejercicio 1, ¿les parece? Me voy al Excel. No creo que llegue nadie ya a esta hora. Hoy vamos a ver el ejercicio 1, 2. Bueno, empezamos por acá entonces. Bien. A ver, quiero ver que ustedes estén viendo lo mismo que yo. Voy a agrandar pantalla. Voy al aula virtual. Admitimos a Sofía Morales y comenzamos. Bueno, el primer ejercicio de prueba de hipótesis plantea lo siguiente. Me dice que en el punto 1, para cada una de las siguientes afirmaciones, fíjense que estamos planteando con la letra H las hipótesis, debemos expresar si se trata de una hipótesis estadística legítima y por qué. Bueno, para resolver este ejercicio necesitamos recurrir a contenido teórico. ¿Qué dicen las primeras diapositivas que les ha dejado el ingeniero Coro? Dice que una hipótesis estadística es una afirmación o una conjetura acerca de una o más poblaciones. Claro, si nos hablan de poblaciones, quiere decir entonces que nosotros tenemos que pensar en la media poblacional, en la varianza poblacional, en la desviación estándar poblacional y también en la proporción. Entonces, ante esa situación, tenemos que ir a mirar qué es lo que nos está proponiendo el ejercicio. En el punto 1, por ejemplo, lo voy a agrandar un poco más, en el punto A, me dice la hipótesis
que la desviación estándar poblacional es mayor a 100. Bueno, esa afirmación se trataría de una propuesta o una hipótesis legítima, ¿sí? Fíjense que yo ya la marqué como legítima. En el punto B voy a ir rápido porque como no me pueden responder o a través de esta modalidad de clases se pone lenta la comunicación, no es como en el aula, entonces directamente voy yo avanzando. En el punto B, la hipótesis me propone que la media muestral es igual a 5. Como la media muestral no es un dato acerca de una población, sino acerca de una muestra, entonces voy a decir que esa hipótesis es ilegítima. Lo mismo me está pasando en la hipótesis del punto C. En la hipótesis del punto C estoy haciendo alusión a una desviación estándar muestral. Y fíjense en el punto D. En el punto D estoy hablando de diferencia de medias muestrales. Y en ese caso, tampoco estoy hablando de una hipótesis legítima. En el punto E, fíjense qué interesante, estoy preguntándome por el cociente de dos desviaciones estándar poblacionales. En ese caso, yo voy a decir entonces que se trata de una propuesta o una hipótesis legítima. Porque como dijimos recién, yo repito hasta que alguien toma nota y hasta que cae la ficha, estamos haciendo referencia a datos poblacionales. ¿Estamos? Bueno, fíjense que cuando hablamos de hipótesis, hablamos de 3 tipos de situaciones. Una es, hablamos sobre el valor de un solo parámetro, que son los casos que vamos a ver hoy. Podemos hablar también de los valores de varios parámetros, que sería el caso del punto E, este que estamos analizando acá arriba, fíjense, estamos analizando 2 poblaciones. Y en referencia a esas 2 poblaciones estoy hablando de la desviación estándar. Y también puede ser la forma de una distribución de probabilidad completa. O sea, damos o recolectamos un conjunto de datos y nosotros podríamos proponer que ese conjunto de datos responde a la distribución binomial o responde a la distribución hipergeométrica o responde a la distribución normal. Fíjense que estamos haciendo referencia a distribuciones tanto de variables discretas como de variables continuas. Bueno, cuando se tratan de los puntos 1 y 2, o sea, del valor de un parámetro o de varios parámetros, bueno, esos ejercicios los vamos a resolver nosotros acá en clases, en la práctica. Ahora, cuando se trata de la forma de la distribución, es decir, cuando se trata de una distribución discreta o continua, esos ejercicios los van a trabajar en la teoría con el ingeniero Coro, ¿sí? Son ejercicios muy sencillos, cortitos, que no tienen mucha complicación, digamos así, pero son sumamente útiles, porque ustedes pueden estar frente a datos que parece que responden a una distribución normal, cuando en realidad responden a una distribución multinomial. Podría pasar. Por eso es importante este último punto de la viñeta, para que quede comprendido. Cuando vayan a la teoría, por favor, pidan aclaración, que no queden dudas. Lógicamente, al final, este tema va. Bueno, ya estaría el ejercicio 1 entonces. Vamos a ver el ejercicio 2. Al ejercicio 2, de alguna manera, ya lo estuvimos viendo la clase pasada. Cuando nos quedaron unos minutitos, dijimos, bueno, aprovechemos y miremos un poco el enunciado, porque ciertamente para este tipo de ejercicios es importante que nos estemos mirando. Yo necesito verlos para ver si hay feedback y qué tipo de feedback recibo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Porque bueno, por acá por el aula virtual, como yo no los puedo ver a ustedes, entonces se pone un poco más complicado. La única posibilidad de tener feedback es que me respondan. Bueno, dice así: en el sistema legal estadounidense, al acusado se lo considera inocente hasta que se demuestre que es culpable.
considere una hipótesis nula en la que el acusado es inocente, fíjense qué es lo que estoy haciendo yo acá, y una hipótesis alternativa en la que el acusado es culpable. El jurado tiene dos posibles decisiones: o encarcela al acusado, es decir, rechaza la hipótesis nula que dice que el acusado es inocente, o lo exonera, es decir, no rechaza la hipótesis nula de que el acusado es inocente. Me pide que explique el significado de los riesgos de cometer un error de tipo 1 o un error de tipo 2 en este ejemplo. Bueno, busquemos los datos que tenemos a mano. En Estados Unidos dice así: el acusado es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En Argentina pasa lo mismo. Si resulta que el acusado es inocente, el jurado lo exonera. Si resulta que el acusado es culpable, el jurado lo encarcela. Es lo lógico. Entonces, vamos a hacer el planteo de eso mismo que acabamos de decir, pero en términos estadísticos que tienen que ver con esta unidad de prueba de hipótesis. Vamos a poner a prueba las hipótesis. Precisamente eso es lo que nos está proponiendo esta unidad. Bueno, la hipótesis de inicio siempre es la hipótesis de afirmación, por igual. El afiliado es inocente. Y el acusado, perdón, no el afiliado. Yo trabajo en la obra social, por eso a veces se me cruzan los cables. Bueno, en la hipótesis alternativa vamos a decir que este acusado no es inocente, es decir, que sería culpable. Pero fíjense que yo lo puse entre paréntesis. No nos vamos a animar a decir que esta persona es culpable todavía. Vamos a decir en todo caso que no es inocente. Decir que no es inocente no es tan contundente como decir que es culpable. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta forma de presentar las hipótesis coincide o es coherente con este cuadro que estamos presentando acá. Fíjense. Decimos entonces, una persona puede ser inocente y en ese caso la hipótesis nula es verdadera porque estamos diciendo que es inocente. No sé si soy clara. A ver, lo digo de nuevo. Puedo decir que una persona es inocente y en realidad esa persona efectivamente es inocente y en ese caso la hipótesis nula es verdadera. O puedo decir que la persona es inocente cuando en la realidad no lo es. Y en ese caso diré que la hipótesis nula no es verdadera. O sea, la verdadera será la hipótesis alternativa. ¿Sí? Bueno, frente a esas situaciones en general, por eso pusimos ahí situaciones en la población, esto es lo que estamos planteando con respecto a un parámetro, nosotros tenemos decisiones posibles. ¿Qué decisiones posibles hay? Bueno, una, por ejemplo, es no rechazar. No rechazar, acuérdense, es sinónimo de aceptar, pero aceptar es como demasiado comprometido, ¿no? Es como cuando alguien propone casamiento y ustedes dicen sí, acepto. O sea, ya está, ya aceptaron, ya hay que casarse. No es lo mismo que decir lo voy a pensar o no rechazo la oferta de matrimonio, pero sigamos un tiempito así como estamos. Es como que una afirmación de rechazar, o sea, en este caso de que sea culpable, es muy fuerte en comparación con la otra que es que no se rechaza. Bien. Luego tenemos este otro, se rechaza la hipótesis nula. Y en ese caso, nosotros estamos liberados. Es más fácil decir que no que decir que sí. ¿Escucharon esa frase? Bueno, entonces ahora vamos a analizar la intersección entre estas dos propuestas. La hipótesis nula es verdadera. O sea, la hipótesis nula dice que el acusado es inocente. Listo. La hipótesis nula es verdadera. No rechazo la hipótesis nula
entonces significa que estoy tomando la decisión correcta. En forma homóloga, digamos, supongamos que la persona no es inocente, quiere decir que la hipótesis alternativa es la verdadera. Si yo rechazo la hipótesis nula de que la persona es inocente cuando en realidad no es inocente, también voy a estar en una decisión correcta. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo estoy cometiendo un error de tipo 1 o de tipo 2? ¿Cuándo cometo error? Cuando yo digo que no rechazo la hipótesis nula de que el acusado es inocente, pero en realidad no es inocente. ¿Sí? Y también estoy cometiendo un error, en este caso le llamamos de tipo 1, cuando la persona es inocente, ahí está mi hipótesis nula, es verdadera, pero rechazo esa hipótesis nula, también me estoy equivocando. ¿Sí? Y acá viene la forma en que tenemos de expresar cada uno de esos errores. A ver, expresemos el error de tipo 1. Dice, el acusado se considera culpable cuando en realidad es inocente. A ver, la hipótesis nula dice que es inocente. La hipótesis nula es verdadera. Pero yo estoy rechazando esa hipótesis nula. Entonces digo que el acusado se va a considerar culpable cuando en realidad es inocente. Y fíjense cómo escribo ese error, al que también le voy a llamar alfa, error de tipo 1 o alfa, que es a todo esto, para los que les quedó ahí sonando, ese alfa yo lo conozco de algún lado, es el mismo alfa que hemos trabajado en la unidad anterior, es la posibilidad de equivocarnos. Bueno, a esta posibilidad de equivocarnos, que le vamos a llamar de tipo 1 o alfa, la definimos como la probabilidad de rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es verdadera. ¿Sí? Es esta definición que tengo acá. ¿Cuál es el riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es verdadera? Y bueno, el riesgo es que voy a estar encarcelando a una persona inocente. Estoy diciendo que esa persona no es inocente cuando en realidad sí lo es. ¿Sí? Entonces, si no es inocente y el jurado lo encarcela, estoy perjudicando a esa persona. ¿Sí? Bueno, veamos el otro tipo de error. El otro tipo de error dice lo siguiente. A ver, hagamos foco en el error. Dice, este tipo de error se llama beta. Es la primera vez que ustedes van a oír hablar del error de tipo beta. En este caso, el acusado se considera inocente cuando en realidad es culpable. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjense, H sub 0 era verdadera, pero si H sub 1 es verdadero, quiere decir que no es inocente. Y no estoy rechazando la hipótesis nula de que sí lo es. ¿Sí? Entonces, el error de tipo 2 se define como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Y el riesgo en este caso es que no estoy encarcelando al delincuente. Ese delincuente puede cometer nuevamente un crimen. Supongamos que se robó una gallina. Bueno, entonces seguirán desapareciendo las gallinas de la finca o de la granja. Supongamos que el error fue más, o el delito en este caso fue más serio. ¿Sí? En ese caso, entonces, el delincuente puede volver a cometer ese mismo crimen. Entonces, puede haber en riesgo la vida de otras personas. Bueno, estos serían los errores de tipo 1 y de tipo 2. Y en muchos libros se dice que el error de tipo 2 es mucho más contundente que el error de tipo 1. Es preferible cometer error de tipo 1 que cometer error de tipo 2.
¿Sí? Bueno, esa es una pregunta teórica. La respuesta, lógicamente, la van a encontrar en las clases de teoría y estaría bueno que, si se les despierta la curiosidad, vayan y busquen en algún libro o busquen en internet, porque es muy interesante el tema este de los riesgos asociados a las decisiones que estamos tomando. Bueno, vuelvo al aula virtual, quiero ver si hay preguntas en el chat. Si quieren habilitar su micrófono. Sí, se entendió, profe. Se entendió. Buenísimo. Muchas gracias. A ver en el chat. No hay nada. Ok. Bueno, seguimos entonces con el otro ejercicio. Me voy al Excel. Ahora nos toca el ejercicio número 6. Vamos a mirar. Bueno, ustedes tienen en el aula virtual una tabla. Previo a comenzar con estos ejercicios, vamos a analizar la tabla. Esta es la tabla que ustedes tienen en el aula virtual. La tienen que descargar, la tienen que imprimir. Les sugiero que la impriman. Si bien es cierto, la van a tener en el celular el día del parcial, también es verdad que en el celular se hace más complicado para leer. Entonces, lo ideal es tenerlo impreso, cosa de poder ir a consultar las veces que hagan falta. Al tenerlo impreso, ustedes van a poder colocar algunos llamaditos de atención. Por ejemplo, estos tres estadísticos de prueba, fíjense, la tercera columna viene a ser el estadístico de prueba. Estos tres estadísticos de prueba, Z y T, vienen a colaborarnos, vienen a apoyarnos cuando los escenarios son los siguientes. La población es normal o la muestra es grande en el primer caso. Fíjense que estoy utilizando datos poblacionales. Conozco la media poblacional y conozco la desviación estándar poblacional. El otro Z, fíjense, utiliza la media poblacional, pero no utiliza la varianza porque se asume desconocida. Sí, en cambio, utiliza la varianza o la desviación estándar de la muestra. Y hay un tercer escenario en donde la población es normal, pero la varianza es desconocida, ¿sí? Y además la muestra es pequeña. En ese caso utilizamos el estadístico T. Bien, entonces acá ustedes tranquilamente podrían poner una línea. Yo haría una línea finita de color fluorescente, por ejemplo, la pondría por acá, cosa de tener bien en clara la información que está asociada a qué cosa, a una hipótesis que trabaja sobre las medias poblacionales. Como estoy trabajando, fíjense, con una sola media poblacional, eso significa que este grupo corresponde a una muestra. Para poder calcular o para poder conocer o hacer hipótesis, inferencia sobre la media poblacional, necesitaré los datos de X raya, o sea, de la muestra. ¿Sí? Ahora, con los tres grupos de estadísticos que tengo más abajo, fíjense, tengo Z y tengo T. Bueno, en estos tres grupos, fíjense lo que estoy trabajando. Estoy comparando poblaciones, ¿sí? Fíjense que estoy comparando la población 1 y la población 2, ¿sí? Y en los escenarios, por supuesto, las cosas tienen sus características. Por ejemplo, en estos dos últimos estadísticos de tipo T, fíjense, desconozco las varianzas, pero en un caso las varianzas son iguales y en el otro caso las varianzas son distintas. Y el estadístico Z que tengo acá, fíjense, se utiliza cuando las muestras son grandes o también cuando son normales, y además tengo la información de las varianzas poblacionales o por lo menos las varianzas de las muestras y las puedo utilizar como su reemplazo. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la hoja 1. Y con respecto a la hoja 2, es parecido el análisis que hacemos. Fíjense que tenemos en la hoja 2
un caso en particular que tiene que ver, o dos casos, perdón, que tienen que ver con los datos de muestras apareadas, ¿sí? Que son estos dos casos. Yo ahí haría también una línea divisoria, cosa de no perderme. Esos son los dos casos posibles. Después tengo la posibilidad de trabajar con la varianza de una muestra y también puedo conocer o comparar las varianzas de dos poblaciones. Por lo tanto, si tengo dos poblaciones, necesitaré dos muestras. Y por último, fíjense, tengo el trabajo con las proporciones. En estos dos escenarios, digamos así, con n grande y con n chiquito, en estos dos escenarios, tengo el cálculo de la proporción o la estimación de la proporción poblacional a partir de una muestra. Y en estos otros dos casos, fíjense, tengo la posibilidad de, en una, hacer inferencias sobre la distribución y en otra, trabajar sobre la comparación de proporciones poblacionales. ¿Sí? En estos casos, las muestras tienen que ser grandes. ¿Estamos? Bueno, dadas las indicaciones para que se orienten en la hoja de fórmulas, me toca ahora venir a hablar del ejercicio 6. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Una división de inspectores del Departamento de Pesos y Medidas está interesada en determinar si en las botellas de 2 litros procesadas en la planta embotelladora local perteneciente a una reconocida empresa se ha colocado la cantidad apropiada de bebida gaseosa. Bien, podemos pensar tranquilamente en la fábrica de Manaos o en la fábrica de Coca-Cola, ¿sí? O también, bueno, acá habla de una embotelladora de una bebida gaseosa, pero también podría pasar esto en la cervecería Quilmes, por ejemplo. Bien, en esta división se ve que hay una oficina dentro de la empresa que se ocupa de los pesos y de las medidas. Se busca saber si en esas botellas de 2 litros el contenido es lo esperado, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que vamos a la góndola y buscamos la botella que tiene más líquido? Y en algunos casos hay realmente diferencia entre el líquido contenido en una botella o en otra. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que les dio el sol y se evaporó la bebida. Y en otros casos dicen, bueno, lo que pasa es que la botella estuvo inclinada y se filtró la bebida por algún lado. Bueno, esas son dos posibilidades, dos aproximaciones o dos propuestas de una persona que no conoce el proceso de envasado o embotellado. Pero en esta fábrica que trabaja con seriedad, lo que se busca es saber que las botellas salieron de la fábrica todas con la misma cantidad de bebida. Por supuesto, hay una posibilidad de error y ese error nosotros le vamos a seguir llamando alfa. Dice que la embotelladora informó a la división de inspectores que la desviación estándar de la botella de 2 litros es de 0,5. Es decir, que ya está aceptando una desviación estándar, una pequeña variación. Pueden salir con 2 litros, pero también pueden salir con 1 litro 95 y 2 litros 0,5. ¿Sí? Esa vendría a ser la variabilidad aceptada. Una muestra aleatoria conformada por 100 botellas de 2 litros, tomada de la planta embotelladora, señala una media muestral de 1 litro 99. Bien, fíjense. A ver, hagamos el análisis. Mu más sigma. Y por otro lado, a ver, lo pongamos por acá para que sea más cómodo de trabajar. Mu más sigma. Y por otro lado, mu menos sigma.
Copio esto y lo pego por acá. A ver, dijimos que eran 2 litros menos 0,05. Y del otro lado, 2 litros más 0,05. Fíjense que el contenido de la bebida en las botellas puede variar dentro de este rango. Podríamos decir que este es el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Utilizando los conocimientos que traemos de la unidad pasada. Bueno, fíjense que esta muestra cae dentro del intervalo de confianza. 1,99 andaría por acá. 1,99 anda justo por debajo de 2. ¿Sí? 2, ¿dónde estaría? 2 está en el centro de este intervalo de confianza. ¿Verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la hipótesis tal como me la está planteando el enunciado. A ver, ¿qué me dice el punto 1 o el punto A? Dice, con un nivel de significación de 0,05, acá está el nivel de significación, alfa, es la probabilidad de cometer error de tipo 1. ¿Existe evidencia de que la cantidad media en las botellas es distinta de 2 litros? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer entonces cuando planteamos las hipótesis es ponernos siempre de acuerdo. En la hipótesis nula siempre vamos a considerar la igualdad. Esa es la información, la afirmación que nos da el enunciado. En las botellas de 2 litros siempre hay 2 litros. Esa es la hipótesis. La hipótesis alternativa va a ser diferente o complementaria a la hipótesis nula. Es decir, si yo en la hipótesis nula digo que son iguales, la hipótesis alternativa será distinto. ¿Sí? Me voy a cambiar de hoja para que veamos qué otras posibilidades hay. Ya lo vimos la clase pasada, pero igual lo voy a repetir por si alguien no se quedó. Fíjense, cuando en la hipótesis nula yo digo que hay una igualdad, entonces yo tengo varias posibilidades para contradecir esa igualdad. Puedo decir que es mayor, puedo decir que es menor o puedo decir que es distinta. Fíjense cómo estoy escribiendo el signo distinto. Lo estoy escribiendo así a propósito porque lo que quiero es evidenciar que podría ser mayor o menor. Distinto es simplemente que no es igual. Distinto puede ser mayor o puede ser menor. Claramente no puede ser ambas, ¿sí? Pero cabe la posibilidad de que sea mayor o menor. Bien, ahora, siguiendo con esta misma metodología de que en la hipótesis nula tengo incluido el igual, también existe la posibilidad de que sea mayor o igual. En caso de que en la hipótesis nula la proposición, la hipótesis esté asociada a un signo de mayor o igual, entonces para contradecirla yo voy a considerar la probabilidad de que sea menor. Ese es el opuesto, digamos. Estoy contradiciendo la hipótesis nula con una hipótesis alternativa. Lo mismo, fíjense, estoy haciendo en caso de que la hipótesis nula sea expresada como menor o igual. El opuesto de una hipótesis por menor o igual es mayor. Fíjense, de nuevo, esto si quieren lo pueden copiar para tenerlo presente. De nuevo, la hipótesis nula siempre gira en torno al signo igual. Volvemos entonces al ejercicio 6. Veamos cómo tenemos planteada la hipótesis. A ver, la hipótesis nula dice que en la botella de 2 litros efectivamente hay 2 litros de bebida. En contrapartida, digamos como en oposición a esa hipótesis nula, voy a decir que no hay 2 litros de bebida. Fíjense que no estoy diciendo que es más ni que es menos. Solamente estoy diciendo que es distinto de 2.
Bueno, cuando yo utilizo ese signo distinto, entonces me resulta muy fácil darme cuenta de que al error, que ya lo conocemos de la unidad anterior, lo tengo que distribuir en las dos colas. Porque podría ser que tenga una probabilidad de encontrar el verdadero valor en la cola superior y también existe la misma probabilidad de encontrar el verdadero valor en la cola inferior. Bueno, vamos a ver con cuál estadístico de prueba me quedo. Estos son los dos estadísticos posibles. ¿Sí? Estos dos estadísticos posibles, fíjense, incluyen en el primer caso, a ver, quiero seleccionar el puntero. En el primer caso, incluyen la media poblacional y la desviación estándar. Y en el segundo caso, incluyen la desviación muestral. En este ejercicio, fíjense qué interesante, en este ejercicio yo conozco la varianza poblacional. Claro, el enunciado me está diciendo cuál es el dato que puedo trabajar. Bueno, entonces ya tengo solucionado el problema. Ya sé cuál va a ser mi estadístico de prueba. Lo selecciono. Fíjense que yo lo que hice fue transcribirlo acá para tenerlo a mano, para tenerlo listo, para después poder comenzar a reemplazar esta información. Ahora, el tema es el siguiente. Yo voy a poner a prueba, con mi estadístico de prueba, yo voy a poner a prueba estas hipótesis. Pero tengo que saber qué va a pasar si me equivoco. Claro, porque hay probabilidad de que yo me equivoque. Fíjense, hay un 5% de probabilidad de que yo esté equivocada. Y por supuesto, hay probabilidad de que me esté equivocando en más o en menos. Bueno, veamos cómo planteo esta probabilidad de que me equivoque en más o en menos. Miremos la tabla. Miren. Si yo me equivoco, estoy planteando por igual, ¿no? Si lo planteo por igual y me equivoco en más, entonces la equivocación va a estar en la cola superior. Van a ser todos los valores de Z que se encuentran por arriba de un Z crítico. Ahora, si resulta que me equivoco en menos, entonces la región de rechazo va a estar dado por todos los valores de Z que se encuentran por debajo de este Z crítico. ¿Sí? Y por último, si mi hipótesis nula es, si mi hipótesis nula es por igual y la alternativa es por distinto, fíjense, por distinto implica que puede ser mayor o puede ser menor. Bueno, entonces mi región de rechazo estará dada por todos los puntos que se encuentran por debajo del Z crítico y también por los que están por arriba del Z crítico. Ahora, si el número cae por arriba, entonces significa que claramente no va a caer por debajo. Y a la inversa, si el número cae por debajo, claramente no va a caer por arriba del Z crítico. Pero sí es importante, y por eso la letra I, es importante saber que todos esos valores de Z constituyen mi región de rechazo. Por eso la letra I. De nuevo, lo aclaro. Fíjense que yo aquí la estoy poniendo entre paréntesis para explicarlo y para que nos quede claro de qué estamos hablando. En este ejercicio en particular dije que voy a trabajar con cola superior y también inferior. Por eso dividí en dos la probabilidad del error. Entonces, cuando voy a buscar los valores de Z que le corresponden a 0,025, voy a tener menos 1,96 por debajo y 1,96 por arriba. Fíjense que estos son los valores de Z. Eso lo van a buscar, por supuesto, en la tablita de resumen. ¿Se acuerdan de la tablita de resumen de la normal estándar? Bueno, y ahora tendré que ir a mirar
o a resolver mi estadístico de prueba en función de los datos que yo ya tengo disponibles. A ver, ¿qué datos tengo disponibles? ¿Conozco la media muestral? Sí, es de 1,99, me lo dijo el enunciado. ¿Conozco la media poblacional? También, me lo dice el enunciado, es de 2 litros. ¿Conozco la varianza poblacional y el tamaño de la muestra? Claro, el enunciado también me da esta información. Fíjense cómo lo vinculamos, cómo lo relacionamos. Cuando yo opero toda esta expresión, obtengo un número que es -2. Entonces, voy a ir a mirar ese -2, que es un valor de z calculado. Voy a ir a mirar en dónde cae, en qué parte de mi eje de la z cae. Yo tengo dos puntos críticos, -1,96 y 1,96. Y el 2, o el -2 en este caso, ¿en dónde cae? Cae en la región de no rechazo. Esta va a ser mi región de no rechazo. Y esta va a ser la región de rechazo, o sea, las colas. Bueno, entonces, el 2, ¿dónde cae? ¿Cae en mi región de no rechazo o cae en mi región de rechazo? Fíjense, el 2 está o el -2 en este caso, está por debajo de -1,96. Quiere decir entonces, Profe, disculpe, el Z sale de la tabla, ¿que no? el Z sale de la tabla, Ah, claro. o sea, Es, Z igual 0,025. claro, el Z para 0,025, tal cual. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, de nada. Bien, entonces, el -2 está por debajo de -1,96. Si está por debajo de -1,96, quiere decir que pertenece a la región de rechazo. Entonces, la conclusión será la siguiente. Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. ¿Sí? Esa va a ser la conclusión teórica. ¿Por qué? Porque me estoy fijando exclusivamente en los números. Los números me están diciendo que la hipótesis nula debe ser rechazada. Ahora bien, esa conclusión, ¿cómo me ayuda a mí en términos del enunciado? ¿Cómo me ayuda? ¿Qué me está diciendo que rechazo la hipótesis nula? En términos del enunciado, fíjense lo que me está diciendo. Me está diciendo que la media, el contenido promedio de las botellas de 2 litros no es de 2 litros. ¿Sí? Eso me está diciendo. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que, lo voy a escribir acá abajo, se rechaza la hipótesis de que las botellas contienen 2 litros de bebida gaseosa en este caso. Fíjense la diferencia, ¿no? Una cosa es la conclusión teórica y otra es cómo esa conclusión teórica se aplica a mi enunciado. ¿Sí? Como yo les decía la clase pasada y se los dije un montón de veces, los cálculos matemáticos los hace cualquier calculadora, los hace una aplicación informática para el celular, lo hace un programa como el Infostat, como el SPSS, pero la interpretación que se hace en la realidad, eso le compete al técnico. En este caso somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los técnicos que aplicamos los métodos estadísticos para poder dar respuesta al problema en particular. Bien. Ahora me voy a volver al aula virtual, quiero ver, me vuelvo al Meet, quiero ver si hay preguntas en el chat. Si tienen preguntas, por favor, habiliten el micrófono. Profe, ¿Sí? Te escucho. ¿la hipótesis nula siempre es igual entonces o puede variar? En la hipótesis nula, a ver, vuelvo al Excel. En la hipótesis nula tenés varias alternativas de planteo. Fíjate que siempre está incluido el signo igual.
La hipótesis del fabricante de recién, de la embotelladora, es que hay 2 litros. Podría decir que la hipótesis de la embotelladora es que siempre hay 2 litros o más. Y también podría decir que siempre hay 2 litros o menos. En cada caso, según sea la hipótesis, habrán entonces hipótesis alternativas, ¿sí? Por ejemplo, si en la hipótesis nula digo que hay siempre 2 litros, en la hipótesis alternativa podría pasar que yo diga que no es verdad, siempre hay más. O podría decir, no es verdad, siempre hay menos de 2 litros. O podría decir, no es igual a 2 litros, sino que es distinto. Ese es el caso que nosotros elegimos para este ejercicio. Dijimos, no hay 2 litros en las botellas. Nosotros proponemos como hipótesis alternativa que el contenido de las botellas es distinto. Y eso pasa porque a veces no tenemos certeza. ¿Será mayor? ¿Será menor? Claro, no hay certeza porque precisamente por eso estamos aplicando inferencia estadística. Queremos trabajar con muestras para descubrir qué pasa en la población. Buscamos que ese desconocimiento de la población se reduzca. Buscamos algunas certezas basándonos en los datos muestrales. Profe, ¿Te disculpe. respondí la pregunta? A ver, vuelvo. Leandro, creo que era lo que preguntaste, ¿no? Sí. Ok, ¿te respondí la pregunta? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, de 10, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de pasar al otro punto? Profe, la parte de la región de no rechazo siempre sería la hipótesis nula. La región de no rechazo, a ver, vuelvo a la hoja. La región de no rechazo viene a ser lo que yo estoy diciendo, exactamente. Yo estoy diciendo que la media está en 2. Esta va a ser mi región de no rechazo. Fíjate que el 2 lo tengo por acá, justo al medio. Bueno, entonces mi región de rechazo me dice, mi región de no rechazo, perdón, me dice, me ratifica, me sostiene la hipótesis nula. Sí, es así como vos decís. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok. Vamos con el punto 2 entonces. Me voy al Excel. El punto 2 o el punto B. Me pide que calcule el valor P y que interprete su significado. ¿Qué es esto del valor P? A ver. Valor P, si hacemos memoria, lo vimos en la tabla, el valor P. ¿Se acuerdan? En la tabla vimos que acá hay un valor P, fíjense. Miren esto. ¿Cuándo hablo de valor P? Y bueno, hablo cuando tengo muestras pequeñas o cuando quiero analizar qué es lo que está pasando con las hipótesis nulas y alternativas. ¿Sí? Es como una prueba adicional que voy a hacer, pero basándome en proporciones. Bueno, entonces, vuelvo al ejercicio 6 y digo, calcule el valor P e interprete su significado. Me vengo acá. Voy a decir que, a ver, miren esto. Resulta que en mi hipótesis de inicio, yo dije que hay 2 litros. Y en la hipótesis alternativa, la que estoy poniendo a prueba, digamos, la que estoy contrastando, estoy diciendo que es distinto de 2 litros. Digo que puede ser en más o en menos. Eso me hace a mí dividir la probabilidad de error en 2 partes. Bueno, como tengo probabilidad del error dividida en 2 partes, entonces a mi valor P lo voy a tener que multiplicar por 2. Porque esta será la probabilidad de que yo me equivoque. ¿Qué probabilidad tengo? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que hayan puntos, valores de Z por debajo de 2? Acá lo estoy mostrando, fíjense.
¿Cuál será la probabilidad de que hayan valores de z por debajo de 2? ¿Y por qué pregunto por debajo? ¿Por qué no pregunto por arriba? Y bueno, simplemente porque menos 2 está en la cola inferior. Entonces, si está por la cola inferior, yo voy a preguntar por el signo menor. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a ir a averiguar. O sea, vamos de nuevo. No solamente sé que esta muestra se encuentra en la cola inferior, sino que voy a ir a buscar la probabilidad de que hayan más datos todavía por debajo del menos 2. ¿Sí? Y como estoy trabajando con una hipótesis alternativa de 2 colas, es decir, el error puede estar acá abajo o puede estar acá arriba, entonces a este valor P lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Bueno, entonces busco la probabilidad, ahí está, multiplico por 2, 0,0228 y obtengo, fíjense, la probabilidad de 0,046. 0,046 es lo mismo que un ¿cuánto por ciento? 4,6%. Ese 4,6% es más chiquito que el error que yo he considerado. Acuérdense que el error es alfa y el alfa es de 0,05. ¿Sí? Ese error de 4,6, ese valor P de 4,6, ¿es más chiquito que 0,05? Y Sí. la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá me está diciendo qué es lo que tengo que hacer la tabla. Dice, se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor a alfa. Y en este caso, el valor P sí es menor a alfa. Eso significará entonces que tengo que rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula haciendo el cálculo del valor P, estoy siendo coherente con lo que yo concluí aplicando el otro método del estadístico de prueba. Entonces decimos de que trabajar con el estadístico de prueba es complementario a calcular el valor P. Es como que yo hago una pruebita de escritorio. Puedo llegar a una conclusión trabajando con el valor P y puedo también llegar a la conclusión utilizando el otro método con las medias muestrales. ¿Sí? Es decir, son complementarios. Si hago ambos y con los dos llego a la misma conclusión, me quedo tranquila, quiere decir que hice todo bien. Ahora sí, me vuelvo al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas y si tienen preguntas también pueden habilitar el micrófono. Ok, no hay nada. ¿Alguien habilitó micrófono? Profe, Sí, ¿cómo sabe usted cómo elegir cómo calcular el valor P? Porque hay 4 opciones que no. claro. Vamos de nuevo. A ver, me voy al Excel. Hay 2 opciones, mira. En realidad, sí, como vos decís, hay 4. Pero en realidad son 2. Mira. Si mi hipótesis de inicio incluye el signo igual, que es siempre, y en la alternativa tengo mayor o igual o menor o igual, entonces queda claro que elijo cualquiera de estas dos. ¿Sí? Complementario. Ahora, cuando yo trabajé en la hipótesis alternativa con una hipótesis de distinto, quiere decir que puede ser mayor o puede ser menor. Y bajo acá. Puede ser cualquiera de estas dos, ¿no es cierto? Bueno, entonces me voy a mirar. El menos 2, ¿dónde cayó? El menos 2 cayó en la cola inferior.
Quiere decir que son valores menores que menos 1,96. Bueno, entonces ese signo menor ya me está restringiendo. Ya me está diciendo que no puedo trabajar con el signo mayor, sino que me quedo con esta opción. ¿Sí? Y como trabajé con 2 colas, por ese motivo, en cualquier caso, estoy multiplicando por 2. Supongamos que acá yo hubiese obtenido un 2 en lugar de un menos 2. Entonces, si yo hubiese obtenido ese 2, el 2 hubiera caído por acá, en la región de rechazo que está en la cola superior, ¿verdad? Entonces, en ese caso, mi valor P se hubiera calculado por el signo mayor. Es el mismo planteo, solo que cambia de signo. ¿Te respondí la Profe, pregunta, Leandro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. profe, la única forma de que trabajemos con 2 colas para el valor P sería si tenemos en la hipótesis nula la igualdad, ¿no? No, la única forma de que trabajemos, vos decís con el 2 acá multiplicando, Claro, sí. la única posibilidad es cuando en mi hipótesis alternativa yo trabajo con distinto. Y al trabajar con distinto asumo que estoy trabajando con 2 colas. Claro, o sea, por eso le digo, porque obviamente la hipótesis alternativa sería el diferente y la nula sería la igualdad, ¿no? Claro, sí. Claro, sí me referí. Bien, bien, bien. Ahora ya entendí, gracias. Bueno, de 10, me alegro. Bueno, vamos a ver el punto C. Dice, compare los resultados de los incisos A y C. Perdón, me falta el C. Elabore un intervalo de confianza estimado del 95% de la cantidad media poblacional de las botellas. Bueno, miren qué interesante. No solamente puse a prueba esta hipótesis, sino que además quiero intervalo de confianza. Claro, porque en base a la información que yo tengo de la población, este sería mi intervalo de confianza. Lo calculé cuando comenzó el enunciado. Pero a ver, si resulta que yo estoy rechazando la hipótesis nula, entonces quiere decir que este dejó de ser mi intervalo de confianza. Entonces yo ahora quiero conocer cuál podría ser, en base a la muestra, cuál podría ser el verdadero intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Me explico? Entonces, miren cómo hago esto. Hago el planteo y digo, bueno, voy a buscar un intervalo de confianza nuevo para el verdadero valor de mu, porque en el punto A tuve que rechazar la hipótesis nula. Me están diciendo que puedo aceptar un error del 5%. Como estoy trabajando con un intervalo de confianza y puedo cometer error en más o en menos, entonces divido en 2. Igual que lo que vinimos trabajando hasta la clase pasada. Busco en la tabla el valor de Z. Bueno, acá me estoy apresurando porque todavía no definí el método. Pero bueno, créanme que va a ser Z. Ahora vamos a pasar a elegir el método. Vamos a ver. ¿En dónde estoy parada? Estoy parada en varianza conocida. Sí, conozco la varianza poblacional. La población es normal y además la muestra es grande. Sí, la muestra es grande, en este caso es de 100. Así que supera ampliamente este tamaño de 30. Fíjense que en este segundo escenario la varianza es desconocida, lo cual no se aplica. Y en este tercer escenario la distribución no es normal, no dice nada el enunciado. La muestra es grande, ¿cierto? ¿Y qué más? Y la varianza es desconocida. Y en este caso yo conozco la varianza poblacional. Así que voy a descartar estos dos últimos escenarios, me quedo con este. ¿Sí? Entonces, si me quedo con este va a ser el método que yo voy a utilizar para calcular mi intervalo de confianza.
Bueno, entonces voy a ir ya directamente a reemplazar los datos. A ver, me voy a basar en el intervalo, en el extremo inferior del intervalo, ¿sí? Vamos a ir recorriendo el método y los números. A ver, la media población, la media muestral es de 1,99. Ahí está. Les estoy marcando en el planteo teórico y acá está aplicado a los datos del ejercicio. Menos 1,99. Luego tengo en el extremo inferior un valor de z, que es negativo, claro, porque en el centro de la distribución normal estándar tengo el 0, todo lo que está a la izquierda es un z negativo. Como dijimos recién, ya lo busqué en tabla, es menos 1,96. Ahí está 1,96. Y ahora a todo ese estadístico lo multiplico por la varianza muestral. Fíjense, acuérdense que la varianza muestral o la desviación muestral, ¿se acuerdan? Sigma cuadrado de la muestra es igual a sigma poblacional sobre la raíz de n, sobre el tamaño de la muestra. Bueno, reemplazo todos esos datos. Fíjense, sigma es 0,05, me lo dijo el enunciado. Y también me dijo el enunciado que habíamos trabajado con una muestra de 100. Entonces, una vez que yo puedo calcular todo el error, entonces se lo sumo y se lo resto respectivamente a la media muestral. Y de esa manera, fíjense, ya encontré un nuevo intervalo de confianza para el verdadero valor de la media poblacional. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que de alguna manera, por algún motivo, nosotros no lo sabemos, se ha desplazado la media poblacional. ¿Qué ha pasado? A ver, lo quiero ver gráficamente a esto. Lo voy a copiar, lo voy a llevar más abajo. ¿Qué ha pasado? La propuesta era que la media poblacional es 2. Lo voy a poner en el centro, a ver. Ahí para que quede más prolijito. Y desde el minuto 1, desde el enunciado, dijimos que el intervalo de confianza iba de 1,95 a 2,05, ¿no? Este era el intervalo de confianza teóricamente. Y en el medio, por supuesto, encontraba yo mi intervalo de confianza. ¿Qué me está diciendo este nuevo intervalo de confianza? Fíjense, me dice que el intervalo o el extremo superior ahora es el 2. Y que el extremo inferior ahora es 1,98. Me está diciendo entonces el enunciado que en el centro de este nuevo intervalo de confianza tendré el verdadero valor de mu. Lo pinto de verde. En el centro de este intervalo de confianza tendré el verdadero valor de mu. Me está diciendo que se ha desplazado el verdadero valor de mu. Conclusión. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que afirma que la cantidad media es de 2 litros. En el centro de 1,98 y 2, ¿qué habrá? 1,99. Hay una cantidad ligeramente menor en el contenido de las botellas. ¿Sí? Bueno, ahí hemos respondido entonces también el inciso D, que me pedía que arribe a conclusiones. Bueno, estos últimos dibujitos que agregué los guardo para que queden para otro momento. Me vuelvo al aula virtual, al Meet. Quiero ver cómo estamos. ¿Hay alguna duda?
¿Algo que quieran preguntar o estamos bien? Vamos más rápido entonces. Nos vamos al otro ejercicio. A ver, después del 6 tenemos que hacer el 7. Ya hemos trabajado con la media muestral y la población. Vamos a ver otro caso de media, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido ahora. Fíjense lo que me está diciendo el enunciado. Dice, el voltaje medio de salida de un circuito eléctrico es de 130. Una muestra de 40 lecturas, fíjense, una muestra grande, una muestra de 40 lecturas independientes del voltaje de este circuito, arroja una media muestral de 128. Esos son los datos en la muestra. Y también una desviación estándar de 2,1. Bueno, a esa información la estoy poniendo acá. Estoy poniendo en orden, fíjense. Una muestra de 40 y los datos que obtuve en la muestra. En el punto A me pide que pruebe la hipótesis de que el voltaje medio de salida es de 130. Ahí está la afirmación. Al decir es de 130, yo ya asumo el signo igual. Frente a la hipótesis alternativa de que es menor de 130. O sea, el enunciado ya no me está diciendo que no es de 130. Me está diciendo más que eso. Me está diciendo que no es de 130 y además es menor. Por ese motivo, entonces, yo puedo hacer este planteo. Aplique una prueba con un nivel de significación de 0,05. Bueno, el nivel de significación, fíjense, ya lo estoy incluyendo acá, tengo mis datos listos, tamaño de muestra 40. Fíjense que mi hipótesis alternativa, lo voy a poner acá, mi hipótesis alternativa es por menor. Entonces, si la hipótesis nula es igual, yo tranquilamente podría poner que es mayor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que las hipótesis se contradigan. A ver, y lo pongamos en otro ejemplo. Yo estoy diciendo que es de 130 en la hipótesis nula. 130, 140, 150. Eso sería por más. Y por menos sería 120, 110. Fíjense que no son números enteros. Claro, porque el voltaje medio de salida de un circuito eléctrico, si lo pensamos bien, es una variable continua. Bueno, entonces yo estoy diciendo que es de 130 en la hipótesis nula. En la alternativa yo estoy diciendo que es menor a 130. Bueno, entonces quiere decir que me está quedando un remanente, que es todo lo que está por arriba. Entonces, para ser coherente, se lo voy a agregar a la hipótesis nula. Simplemente ese planteo para que ustedes vean que todo esto es mayor o igual y todo esto es menor. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿con qué supuesto estoy trabajando? ¿Con qué supuesto? Tengo muestra grande. La varianza poblacional es conocida y no, la varianza poblacional no es conocida. A ver, ¿tengo datos muestrales? Sí, tengo datos muestrales. La varianza poblacional es desconocida y se aproxima con datos muestrales. Y en este caso, la población es no normal, pero la muestra es grande. Bueno, en cualquiera de estos dos casos, fíjense, trabajo con el mismo estadístico de prueba. Entonces, lo que tengo que hacer es definir ahora mi hipótesis, mi región de rechazo. Ya tengo listo el estadístico de prueba que voy a usar. Ahora voy a la región de rechazo. En la hipótesis nula, ¿qué elegí? Elegí el igual. En la hipótesis alternativa, elegí el signo por menor. Entonces me vengo a trabajar en forma coherente por menos. Entonces la región crítica va a estar en todos los valores de Z que se encuentran por debajo, fíjense que es el mismo signo, ¿no? Menor y menor.
los valores de z que se encuentran por debajo de un z crítico. Ahí está, ¿ven? Somos coherentes con el signo. Bueno, ¿cuál es el z crítico? Y bueno, si tengo una sola cola para trabajar, la cola inferior en este caso, al z crítico lo voy a encontrar en todos los valores de z que son negativos. Entonces voy a ir a la tabla. A ver, no necesito, fíjense, distribuir el error en dos colas, porque claramente estoy planteando que voy a trabajar con una cola inferior. Entonces voy a ir a buscar un z para 0,05. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Un z de 0, un alfa de 0,05 me da un z en menos 1,645. Y ya lo dejo seleccionado. Entonces digo esto. Lo voy a poner, a ver, lo voy a poner en un dibujito. Me voy al ejercicio anterior para traerme el dibujito. Estos dos me traen. Tengo todo en una cola inferior. Bueno, el z crítico con el que estoy trabajando es menos 1,645. Ahí está. Ese es mi z crítico. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? El verdadero valor de mu estará en 130. Y si yo lo estandarizo, se convierte en un 0, ¿no es cierto? Todo lo que está por debajo de 0 es negativo. Todo lo que está por arriba de 0 será positivo. Por eso es que mi z crítico tiene un valor negativo. Bueno, y ahora voy a resolver, voy a tomar mi estadístico de prueba, lo voy a calcular reemplazando los valores que tengo disponibles. A ver, la media muestral es de 128,6. La media poblacional es de 130. Sí. De hecho, fíjense, a mu le puse el subíndice 0 para darme cuenta que estoy haciendo alusión a esta hipótesis. Es el mu de la hipótesis nula. El mu de origen. El 0 significa origen, el punto 0. Bien, y a eso lo voy a dividir por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La desviación estándar es 2,1 sobre raíz cuadrada de 40. Miren el número que obtuve. Ese z calculado es, o me resulta en un valor que es de menos 4,21. Menos 4,21, fíjense, anda por acá. Menos 4,21. Está en la región de rechazo. Esta va a ser mi región de rechazo. Todo esto que está acá va a ser mi región de no rechazo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene a caer mi estadístico, mi z calculado? Mi z calculado viene a caer en mi región de rechazo. Por lo tanto, la conclusión lógica es que tengo que rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación de 0,05. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estoy rechazando que la media poblacional es de 130. Rechazo la hipótesis nula. Fíjense que le puedo agregar el texto que sigue. Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa con un nivel de significación de 0,05. Estoy diciendo entonces que la media poblacional no es de 130, sino menor. ¿Sí? Vuelvo al aula virtual, quiero ver cómo vamos por acá. Veamos el Meet. A ver si hay preguntas. Si quieren habilitar micrófono, escucho. ¿Se entendió bien todo Sí, te esto? entendí, profe.
Bueno, ok, gracias. Bien, vamos a ver el siguiente punto. En el punto B me dice, si el voltaje baja hasta 128, podría haber serios problemas. Encuentre la probabilidad de cometer error de tipo 2, tomando en consideración la alternativa de 128. Use la región de rechazo que utilizó en el punto A. Bien. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un error de tipo 2 o error de tipo beta? Bueno, a ver, ¿de dónde sale ese error de tipo beta? Porque el error de tipo alfa es este que está acá. El error de tipo alfa es la probabilidad de que yo me equivoque en las colas, ¿sí? Por debajo, por arriba, esa es la probabilidad de que yo me equivoque en las colas. Pero en las colas de la hipótesis nula. Claro, porque cuando yo miro estas colas, ¿en dónde está cayendo esto? Está cayendo sobre la hipótesis nula. El error de tipo 2 viene a ser cuando yo digo la hipótesis nula está equivocada, hay otra hipótesis alternativa. Fíjense que acá no estoy considerando la hipótesis alternativa, estoy solo trabajando con la hipótesis nula de 130 y estoy diciendo que es menor. Pero no digo cuán menor. No digo si es de 150, 128, 110, 96. No. Simplemente estoy diciendo que es menor de 130. En la hipótesis alternativa, en el error de tipo 2, sí voy a explicitar cuál es el valor. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Voy a poner a prueba la posibilidad de que el verdadero valor es 128. Es más, voy a decir mu sub 1. 128. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo lo escribo? Fíjense, vamos a repasar. Acá lo tengo al cuadrito. Y me traigo mi puntero. ¿Cuál es el error de tipo 2? Este es el error de tipo 2. ¿Cuándo cometo error de tipo 2? Cuando no rechazo h sub 0 y el h sub 1 es verdadero. O sea, no rechazo h sub 0 cuando h sub 0 es falso. Entonces voy a escribir eso. Miren, la probabilidad de cometer error de tipo 2 es igual a no rechazar h sub 0, es esto que está acá, cuando h sub 1 es verdadero. Cuando h sub 1 es verdadero. Entonces, en esa intersección tengo mi error de tipo 2. Bueno, vamos a mirar. ¿Cuándo no rechazo h sub 0? A ver. Miremos este gráfico y acá nos vamos a dar cuenta. En toda esta región, que se llama región de no rechazo, yo tengo valores que están por arriba de menos 1,645. ¿Ven? Bueno, eso es lo que yo tengo que decir. La probabilidad de no rechazar h sub 0 está en todos los puntos de la recta de z que se encuentran por arriba de menos 1,645. Dado que mu sub 1 es igual a 128. ¿Sí? O sea, voy a buscar la probabilidad de que tienen todos estos números que están por arriba del z calculado, ¿sí? Del z, no del z calculado, sino del z crítico, dado que mu sub 0 es falso. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Este cálculo es de acá y este cálculo es de acá.
A ver, ¿cómo escribimos esto? Toda esta expresión que yo tengo seleccionada corresponde al eje de la Z. Este es el eje Z. Todo esto que está acá es eje Z. Y resulta que yo debería expresar también en términos del eje X. Claro, porque 130 está asociado a los valores de la variable. La variable que en general le llamamos X. Bueno, entonces lo que vamos a ir a decir es que si yo, a ver, me busco otro punterito acá. Si yo estoy diciendo que la región de no rechazo son todos los valores de Z por arriba de menos 1,645, ¿cómo escribo eso mismo, pero en términos de X? O sea, ese menos 1,645 es un valor de Z. Claro, es este valor de Z. Z para 0,05. Pero en términos del eje de las X, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cómo lo calculo? Miren. Este valor de 129,45 lo tuve que sacar de algún lado. ¿De dónde saco ese punto crítico de 129,45? Lo saco de acá, miren. Dijimos que el Z, a ver, lo voy a escribir de este lado. Z es igual a X raya menos mu, todo eso dividido sigma, ¿no es cierto? Eso nosotros ya lo sabemos. Bueno, ahora voy a ir a despejar ese X raya. Voy a tener que despejar ese valor de X raya y lo primero que voy a pasar es sigma multiplicando a Z. Y después mu sumando a esa expresión que pasó del otro lado. Y así yo voy a poder despejar mi X raya. Bueno, miren esto. ¿Qué les parece? Copien ustedes. Ahí se quedan ya con el cálculo hecho. El valor del punto crítico que estoy buscando es 129,454. ¿Será posible ese número? ¿Estará correcto ese número? Y bueno, me lo tengo que preguntar, tengo que salir de la duda. ¿Cómo hago para asegurarme de que estoy en el camino correcto con el cálculo? Fácil, porque el 129 es un número que está por debajo de 130. 129,454. Estos dos números deberían ser los mismos. Uno en el eje X y el otro en el eje Z. ¿Sí? Fíjense que todo esto yo lo he calculado tomando en cuenta un valor de mu de 130. ¿Sí? Lo voy a marcar de color, a ver, lo pongo en amarillo. Estos dos puntos entonces son coincidentes en el eje Z o son correspondientes en el eje Z y en el eje X, siempre y cuando que yo esté trabajando con un valor de mu de 130. Bueno, y una vez que yo ya encontré todo esto, tengo que encontrar la probabilidad de que ese punto esté asociado al otro alternativo. ¿No es cierto? Eso es lo otro que me están pidiendo. El alternativo es de 128. Bueno, entonces, vamos a hacer el mismo planteo. A este nuevo valor que encontré de 129,45, ahora sí lo voy a estandarizar, pero sobre 128. ¿Por qué hago esto? Porque acuérdense, estoy buscando la probabilidad de cometer error de tipo 2. ¿Cuál será la probabilidad de cometer error de tipo 2? Miren esto. Hago este cálculo, miren el signo. Si yo estuviera trabajando con la tabla, este signo me molesta. Voy a ir a trabajar por el complemento.
Si yo voy a ir a trabajar por el complemento, en la tabla misma me doy cuenta cuál es la probabilidad de que haya números por debajo de 4,36. El 4,36 anda por acá arriba. ¿Cuál es la probabilidad de todos los números que están por debajo de la curva? Por debajo de 4,36. 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1, 0. La probabilidad de cometer error de tipo 2 es 0. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el verdadero valor no puede ser 128. La probabilidad, entonces, de nuevo, de cometer error de tipo 2, cuando yo hice el cálculo para ver si podía ser 128, me está diciendo que no puede ser 128. La probabilidad es nula. ¿Mm? En el punto C, me piden que calcule la potencia de la prueba. ¿Qué potencia tiene todo esto que yo he calculado? A ver, ¿me sirve de algo todo este análisis que hice? A ver, la potencia de la prueba, fíjense, siempre se calcula tomando en cuenta el error de tipo 2. 1 es la probabilidad de que yo esté en lo correcto, es la probabilidad de toda el área bajo la curva que corresponde a mi espacio muestral. Le resto la probabilidad de cometer error de tipo 2, que en este caso yo ya sé que es 0, y fíjense, la potencia de la prueba, la fuerza que tiene la prueba que estoy realizando es de 1. Voy muy bien. ¿Sí? En el punto D me pide que calcule cuánto varía la potencia de la prueba si se reduce el tamaño de la muestra en 30. Interesante porque la verdad es que nosotros como investigadores podemos cambiar el tamaño de la muestra. Trabajar con una muestra de 40 no será lo mismo que trabajar con una muestra de 30. Me están pidiendo que calcule lo mismo, la probabilidad de cometer error de tipo 2, suponiendo un mu alternativo de 128, pero para una muestra más chica. A ver, veamos cómo hacemos esto. El planteo es el mismo. Voy a buscar la probabilidad de no rechazar cuando la hipótesis alternativa es la verdadera. Hago la transformación. Fíjense, hago la transformación. Este será mi X, acá está mi X crítico. ¿Cómo llego a 129,369? Acá, despejando mi X crítico. 130, o sea que voy calculando bien. Ahora bien, una vez que ya encontré mi valor de X, entonces ahora sí tendré que estandarizar para el nuevo valor, para la nueva probabilidad, el nuevo valor de mu 128, pero con una muestra de 30. Fíjense cómo queda esto. La muestra es más chica, es cierto, pero la probabilidad sigue siendo alta. La probabilidad de que yo cometa error de tipo 2 si considero un mu de 128 es nula. ¿Sí? Bien. No varía el resultado si tomo una muestra de 30 o si tomo una muestra de 40. En ambos casos, digo que las muestras son grandes. ¿Sí? Ya estoy con el ejercicio 7. Me va a faltar tiempo, me parece, ya son las menos cuarto. Me voy al Meet. Quiero ver si hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el chat. ¿Estarán todos del otro lado, che? Me pregunto si están ahí, si estarán grabando. Bueno, mandan dibujitos. Ok, muy bien. Bueno, vamos con otro ejercicio, a ver si podemos hacer uno más, para que no nos queden tantos para mañana. Mañana vamos a continuar, por supuesto, pero me gustaría terminar todos los ejercicios posibles. Vamos con el 15. Ya hemos trabajado con medias
poblacionales. Acá en el 15, fíjense, vamos a trabajar con varianza. Vamos a leer el enunciado. Voy a agrandar un poquito para ustedes. Dice así. Se dice que una máquina despachadora de bebidas gaseosas está fuera de control si la varianza de los contenidos excede a 1,15 decilitros. Bien. ¿Qué significa fuera de control? Significa que la máquina está funcionando mal. Si la máquina está funcionando mal, entonces quiere decir que la hipótesis alternativa que afirma que la máquina sirve 1,15 litros ya no es verdadera. Si yo digo que la varianza de los contenidos excede a 1,15, ¿qué estoy diciendo con ese signo, con esa palabra excede?